El primer ejercicio lo que nos pide es calcular varias cosas respecto a las gráficas de una función. Entonces aquí tenemos la función. Nos vamos a llevar el ejercicio a la pizarra. Bueno, aquí está el ejercicio. Lo primero que nos piden es obtener el dominio y el rango de f, ¿sí? Eso es lo primero que nos piden. Entonces, ustedes me van a ayudar. Pensemos en f, en la función f. La función f es, en el primer intervalo de menos 3 a 0 es una recta, luego es media circunferencia de 0 a 6 y de 6 en adelante hasta 8 es una recta. Entonces, ¿cuál es el rango y el dominio de f? Empecemos con el dominio. Ustedes me dicen, ¿cuál es el dominio de la función f? Ingeniero, ¿Sí? yo en el último segmento de recta que se encuentra sobre el eje X, lo tomé como si iba hasta el infinito. Ah, pero veo que tiene puntos llenos ahí, ¿verdad? Sí, fíjese que si quieren dar a entender que va al infinito, entonces colocan una flecha indicando que continúa y colocarían una flecha igual acá, pero esas flechas no están. Entonces entendemos que ahí se acaba la función. ¿Cuál es el dominio entonces? De Menos menos 3 a 3 8. a 8. Menos 3 a 8, correcto. De menos 3 a 8. Vamos con el rango de la función. ¿Cuál es el rango? ¿Quién me dice cuál es el rango? De f. Menos 3 a 3. Menos 3 a Menos 3. 3 a 3. Correcto. Menos 3 hasta 3. Ahí está el rango. Dice, inciso B, construya una función o fórmula para f de x. Entonces, tenemos que tomar en 3 tramos la función. El primero va de menos 3 a 0 y es una recta. ¿Cuánto vale la pendiente de esta recta? Si alguien me ayuda, ¿cuánto vale la pendiente? Noten que hay un cambio de 1 y aquí hay un cambio de 1. Entonces, ¿cuánto vale la pendiente? Menos 1. ¿Están de acuerdo ustedes? ¿O hay alguna duda? Sí, estamos de acuerdo. Bueno, entonces ya conozco la pendiente. Entonces, como les decía que hay un cambio de una unidad y una unidad, pero conforme x aumenta ya disminuye, por lo tanto la pendiente es negativa y es menos 1. Adicionalmente sé que el intercepto de la recta es en y igual a 0. Por lo tanto, la ecuación de la recta y igual a mx más b simplemente va a ser y igual a menos x. Entonces, en el primer intervalo, si quieren copiamos acá, que y debe ser igual a menos x. Vamos al segundo intervalo. Una pregunta, ¿Sí? ahí también podría ser igual a valor absoluto de X. También puede ser, claro que sí, pero no tiene sentido colocar una función tan complicada o no tan complicada, un poco más complicada que esta, porque usted sabe que simplemente es menos x. Ah, bueno, gracias. Bueno, vamos al siguiente tramo. Notan ustedes que es una circunferencia que tiene su centro en 3, ¿verdad? Tiene su centro en 3 y tiene radio 3. Miren, circunferencia con centro en 3,0 y radio 3. Entonces, ¿cuál es la ecuación de esa circunferencia? Sería? Díganme ustedes. Sería x menos 3 al cuadrado más y al cuadrado igual a 9. Pero noten ustedes que como yo necesito escribir una función, necesito despejar la variable y. Entonces, para esa curva, si despejamos la variable y, ¿cómo nos queda? Nos queda 9 menos x menos 3 al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Y a eso le tengo que sacar raíz cuadrada. Pero cuando yo saco la raíz cuadrada hay dos posibilidades. Una positiva y una negativa. ¿Cuál utilizamos? ¿La positiva o la negativa? ¿Qué dicen ustedes? La negativa. La negativa, ¿no? La negativa, correcto, porque es la parte de la curva que está abajo. Entonces ya tengo en el segundo tramo, ya tengo la curva. Sería menos raíz de 9 menos x menos 3 al cuadrado. Y en el último tramo, en este, ¿cuál es la ecuación de la recta?
¿Y igual a quién? 0. Y igual a 0. Entonces ya tengo en el inciso B mi función f de x. Mi función f de x es la siguiente. Entonces para el intervalo de menos 3 a 0 es simplemente menos x. Colocamos aquí menos 3x hasta 0. En el segundo intervalo ya dijimos que es la ecuación de media circunferencia, sería el negativo de la raíz de 9 menos x menos 3 al cuadrado. Esto para x entre 0, aquí le quitamos el igual, hasta 6. Y va a ser 0 de 6 a 8. Y está el inciso B resuelto. No sé si hay alguna pregunta. Todo claro, ingeniero. Bueno, vamos al siguiente inciso. Dice calcule g de 3 más f de menos 2. Entonces aquí borremos todo esto si quieren. Entonces nos piden g de 3. Entonces vamos con la función g. G en 3, ¿cuánto vale? G de 3, ¿cuánto vale? Vale 0. Y ahora calculamos f de menos 2. F de menos 2, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? 2. 2. Entonces el inciso A va a ser 0 más 2. Y eso es igual a 2, ¿sí? Bueno, ¿está claro eso? Vamos al siguiente inciso. Dice calcule f con posición g. Entonces necesitamos calcular primero g de menos 2. Entonces calculamos g de menos 2. G de menos 2, ¿cuánto es? Menos 1. Menos 1. O sea que esto va a ser f de menos 1. Entonces ahora nos vamos a menos 1 y evaluamos f en menos 1. ¿Cuánto vale? Vale 1. Ahí está. ¿Está claro eso? Sí, ingeniero. Bueno, vamos a la siguiente. ¿Sí? No sé si podría explicarme eso de acá, eso fue lo que no entendí. Primero se evalúa esto que está aquí. Es f evaluado en g de menos 2. Entonces primero encontramos esto. Entonces nos fuimos a menos 2 y sobre la curva g marcamos el punto y miramos cuánto vale la ordenada o la coordenada en y. Y vale menos 1. Entonces por eso aquí colocamos menos 1. Y ahora evaluamos f en menos 1. Y eso vale 1. No sé si quedó claro. Un poquito más claro. Sí, ingeniero, gracias. Bueno, ahora dice grafique f de menos x más 2. Bueno, menos f de x menos 2. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer dos operaciones en este último inciso. ¿Y cuáles son? Trasladar 2 ¿hacia dónde? A la derecha, ¿no? Hacia Derecha. Derecha, correcto. Entonces, por ejemplo, vámonos con otro color, con rojo. Entonces nuestra gráfica se correría 2 unidades. Aquí corremos 2 unidades, ¿verdad? Y aquí iría la recta. ¿Bien? Luego, en vez de empezar en 0 la circunferencia empieza en 2 y en vez de terminar en 6 termina en 8. Y por aquí, vamos a ver, 1, 2, por aquí pasa. Disculpen mi dibujo. Y esa sería la primera parte, ¿verdad? Ahí ya tenemos f de x menos 2. Pero ahora tiene un signo menos. ¿Qué tenemos que hacer? Rotar 180 grados con respecto al eje X. Correcto, rotar 180 grados. Entonces, hagámosla en otro color, si quieren en azul. Entonces esta recta, vamos a ver, 1, 2, 3, sí. Entonces esta recta iría así. Luego tenemos la circunferencia iría aquí, déjenme ver. Disculpen mi dibujo. Y finalmente tendríamos este segmento de recta. Entonces ahí estaría la gráfica. Disculpen que no me salió como media circunferencia, pero imaginen ustedes que es media circunferencia la que está ahí. Entonces ahí está menos f de x menos 2. Está resuelto el problema.
Terminamos entonces el tema 1. ¿Alguna duda con el tema 1? Todo claro, ingeniero. Bueno, vámonos al siguiente ejercicio. Es este que está acá. Copiamos el 2 y el 3 de una vez. No. Un poquito más arriba. Bueno, tema 2 dice: en la siguiente figura la recta AB es tangente a la circunferencia en el punto P de coordenadas 7,6. Determina la ecuación general de la recta. Bueno, entonces, miren, nos están dando el punto que es 7,6. Adicionalmente tengo el centro, que es 5,10 tercios. Entonces puedo encontrar la pendiente de este radio. Y esa pendiente de esa recta va a ser el inverso negativo de la otra pendiente, de la recta que contiene el segmento A, B. Entonces lo que vamos a hacer primero es calcular la pendiente de la recta en color verde, o sea, de ese radio. Calculemos la pendiente, ayúdenme ustedes. Sería 6 menos 10 tercios sobre 7 menos 5. O sea que la pendiente M va a ser 6 por 3, 18, 18 menos 10 da 8, entonces queda 8 tercios, dividido 7 menos 5 queda 2. Entonces la pendiente del radio que dibujé va a ser entonces 4 tercios. ¿Cuánto vale la pendiente del segmento de recta que está dibujado acá? ¿Cuánto vale la pendiente? Llamémosle M2. Sería menos 3/4, ¿no? Sí, correcto, menos 3/4. Entonces ya estamos listos para contestar la pregunta A, que dice: encuentre la ecuación general de la recta, porque tenemos pendiente que es M2 y tenemos un punto que es 7,6. Entonces la ecuación de la recta sería Y igual a Y sub 0, o sea 6, más la pendiente, que sería menos 3/4, por X menos X0, menos 7. Si quieren dejarlo de la forma A, mx más b, entonces tendríamos 6 perdón, aquí es menos, entonces sería menos 3/4 de x menos 21/4 más 21/4, y entonces sumamos 6 por 4, 24, 24 más 21 serían 45, entonces sería menos 3/4 de x más 45/4. Y ahí está la respuesta. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Así les quedó la ecuación de la recta o me equivoqué yo? Así me quedó, ingeniero. Vaya, muchas gracias, muy amable. Bueno, dice segunda cosa, nos piden la ecuación general de la circunferencia. Para encontrar la ecuación de la circunferencia necesito conocer yo el radio. Entonces el radio se puede calcular con la fórmula de la distancia. Entonces el radio al cuadrado va a ser igual a lo siguiente, va a ser, recuérdense, la fórmula es x0 menos x1 al cuadrado más y0 menos y1 al cuadrado. Entonces tendríamos 7 menos 5 al cuadrado más 6 menos 10 tercios al cuadrado. O sea que va a ser 7 menos 5 es 2 al cuadrado, es 4. Más. Aquí habíamos dicho que tengo 8 tercios al cuadrado, va a ser 64 novenos. ¿Verdad? Y entonces tengo 36 más 64 da 100 novenos. Y entonces el radio es 10 tercios. Bueno, ya que tengo el radio, puedo escribir la ecuación de la circunferencia. La ecuación de la circunferencia
para contestar el inciso B es x menos la coordenada en x del centro o la abscisa, ¿verdad? Sería x menos 5 al cuadrado más y menos la ordenada, que es 10 tercios, igual a 100 novenos. Y está resuelto el inciso B. ¿Alguna pregunta del problema 2? Todo claro. Ok, bueno, vamos ahora al problema 3. Dice, el apotema de un hexágono regular mide raíz de 5. Si dicho hexágono se inscribe en una circunferencia, ¿cuánto vale el área que se encuentra afuera del hexágono y dentro de la circunferencia? Bueno, entonces, ¿qué necesitamos para calcular? Bueno, recordémonos de cómo es el hexágono y cómo podemos relacionar el apotema con el radio de la circunferencia circunscrita. Entonces, a mí me cuesta un poco dibujar estas figuras, me van a disculpar si no me salen tan bien, ¿verdad? Disculpe, Ahí estoy. ingeniero. Sí, No me gustó. sí, disculpe. Es de 6 lados, ¿verdad? Vamos a ver. Más o menos así, disculpe. Y dice que este hexágono, ¿verdad? Se inscribe en una circunferencia. Entonces imaginémonos, solo que ahí sí va a ser difícil dibujar la circunferencia, porque no va a salir circunferencia, porque pues mi figura no es perfecta. Entonces imaginémonos ahí la circunferencia, ¿verdad? Disculpen si no está bien dibujada. Bueno, entonces nos dan el apotema. Dice que el apotema es raíz de 5. Entonces aquí está el centro del hexágono, ¿sí? Y aquí tenemos el apotema alfa. Y dice que alfa vale raíz de 5. Entonces aquí nos tenemos que recordar de aquel triángulo nosotros, ¿verdad? Aquel triángulo equilátero, para poder resolver esto, cuyos lados son iguales. Entonces esto mide L, ¿sí? Aquí si sacamos la altura, aquí tengo L medios y L medios. Y entonces, ¿cuánto mide esto que está acá? ¿Cuánto mide la altura? L por raíz de 3 medios, ¿no? Y raíz de 3 medios de L, correcto, muy amable. Bueno, entonces acá yo sé lo siguiente. Me están diciendo que el apotema vale raíz de 5. Entonces, realmente, raíz de 3 medios de L vale 5. Y esto que está acá es el radio de la circunferencia circunscrita, ¿sí? Entonces nosotros acá, perdón, aquí puse 5, ¿verdad? Es raíz de 5. Entonces esta L es el radio. Entonces despejemos L y ya tenemos el radio. Bueno, entonces despejamos L y entonces L va a ser raíz de 5 por 2 dividido raíz de 3. O sea, esto también se puede escribir, si alguien quiere, como 2 raíz de 5 tercios. Y entonces ya tengo el radio. Entonces el radio es 2 por raíz de 5 tercios. Ahora que tenemos el radio, ¿qué me están pidiendo? Dice, ¿cuánto vale el área que se encuentra afuera del hexágono y dentro de la circunferencia? Bueno, entonces tenemos que calcular el área del hexágono. Si quieren, llamémosle A sub H, el área del hexágono. ¿Cómo se calcula? Recordemos que el área de este triángulo que está acá es base, que es raíz de 3, perdón, es base, que es L, multiplicado por la altura, que es raíz de 3 medios de L, dividido 2, ¿sí? O sea que va a ser raíz de 3 cuartos de L cuadrado. Pero si son 6 triángulos que forman el hexágono, entonces va a ser eso multiplicado por 6. O sea que el área del hexágono
va a ser 3 medios, ¿sí? De raíz de 3 por L, ¿verdad? Por L cuadrado. Aquí está L. Entonces va a ser multiplicado por 2 por raíz de 5 tercios al cuadrado. Ahora vamos al área de la circunferencia. El área de circunferencia, ¿qué va a ser igual? Pi por el radio al cuadrado. Ahora sabemos que el radio está acá. Entonces es pi por esto que está acá al cuadrado. Esto que está ahí al cuadrado es 4, ¿verdad? Por 5 tercios. Eso lo podemos simplificar. Y va a ser entonces 20 pi tercios. Esto que está acá también lo podemos simplificar, ¿verdad? Porque tendría entonces 3 medios multiplicado por 4 multiplicado por el cuadrado de raíz de 5 tercios, que es 5 tercios. Acá podemos simplificar. El 3 se va con el 3. 4 y 2 da 2, ¿verdad? Y me queda 2 por 5, que queda 10. Entonces, ¿cuál es el área sombreada? AS. El área sombreada va a ser entonces el área de la circunferencia menos el área del hexágono. O sea que va a ser 20 pi tercios menos 10. Y ahí está la respuesta. No sé si hay alguna pregunta. ¿O todo está claro? Disculpe, ingeniero. ¿Sí? Es que para sacar el área del hexágono, ¿por cuántas veces multiplicó el triángulo? La multipliqué por 6. Ah, ok, gracias, ingeniero. Bueno, Ingeniero, sí. en el área del hexágono no sería 10 raíz de 3. 10 raíz de 3. Déjenme. Me estoy comiendo la raíz de 3, ¿verdad? Muy amable, muchas gracias. Sí, aquí va 10 raíz de 3. Gracias. Y entonces aquí 10 raíz de 3. Bueno. ¿Alguna duda o comentario adicional antes de que pasemos al siguiente problema? Sí, ingeniero, con respecto a la tarea, en Wedia parece que es a las 6 de la mañana, pero no sé si podemos entregarla con el lapso hasta medianoche. Sí, ya se me olvidó platicar esto con el señor auxiliar. Entonces, pero no se preocupe. Sí la pueden entregar hasta medianoche. Lo voy a arreglar ahorita que salgamos de la clase, pues yo me voy a ir directo a la plataforma para corregirlo. Por mí está bien, ingeniero. Muy amable, Bien, Samuel. gracias. Muy amable, Samuel. Muchas gracias. Sí. Vale. Bueno, entonces vámonos al siguiente ejercicio. Este que está acá, tema 4. ¿Sí? Aquí está el tema 4, dice un abrevadero, tiene la forma de un prisma de 12 pies de largo. Su sección transversal que se muestra en la figura es un trapecio con un lado perpendicular a las bases, de base mayor 6 pies, base menor 3 pies y altura 4 pies. Entonces imagínense ustedes la figura, está ahí. Entonces voy a tratar de terminar la figura. Entonces aquí, algo así es la figura. Entonces me dicen que me dicen algunas cosas ahí, ¿verdad? Vamos a ver si tendría que ser hasta acá. Entonces, bueno, está la figura, más o menos, para que ustedes se la imaginen. Entonces, dicen que tiene 12 pies de largo. Entonces acá tiene 12 pies de largo. 12 pies de largo. Dice que la base mayor mide 6, o sea que esto mide 6. Adicionalmente dice que la base menor mide 3, entonces aquí tengo 3 y acá tenemos 4, de acá para acá.
Esas son las dimensiones del prisma. Y se determine la capacidad del abrevadero. Bueno, entonces para calcular la capacidad calculamos el volumen. Para calcular el volumen calculamos el área de una de las caras. O sea que va a ser el área, ¿sí?, de esta sección multiplicado por 12. Entonces el área, recordemos que es base mayor, ¿sí?, más base menor, todo eso multiplicado por h medios, o sea, por 4 sobre 2, y todo multiplicado por 12. Y ahí está la capacidad del tanque. Entonces tenemos 9 por 2 por 12, o sea, 9 por 24. ¿Cuánto queda eso? Alguien que nos ayude a calcularlo. 9 por 24. ¿Cuánto queda? 216. 216. Bueno, muy amable. Y ahí está contestada la primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Cuál es el volumen dentro del abrevadero cuando la altura del nivel del agua es 5 pies? 5 medios de pie. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a borrar esto porque interrumpe lo que quiero hacer. Solo voy a dejar las medidas. Aquí es 6, 4 y 2. Si trazamos aquí una recta, ¿sí?, entonces aquí tenemos un triángulo y se puede hacer semejanza de triángulos, ¿verdad? Se puede hacer semejanza de triángulos. Lo único es que hay que tener cuidado porque la semejanza de triángulos, o lo que es un triángulo, es lo que está arriba, ¿sí? Entonces esto es h, miren. Eso es h. ¿Y esto que está acá? ¿Qué es? Es 4 menos h. Entonces, quiero hacer semejanza de triángulos acá. Entonces, supongamos que yo estoy a una altura h. Entonces, quiero saber cuánto vale la base mayor, ¿verdad? Entonces, la relación que hay entre 4 menos h, o sea, este cateto y este lado, ¿sí?, llamémosle L, ¿verdad? ¿Cuánto vale esa relación? La voy a escribir aquí. 4 menos h es a L como 4 es a quién. Como 4 es a 6, ¿verdad? Entonces puedo calcular L, ¿sí? Entonces si calculamos L, paso a multiplicar L acá y paso a multiplicar el 6 y luego paso el 4 a dividir. Entonces L, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale L? Entonces va a ser 6 por 4 menos h dividido 4. O sea que va a ser igual a 3 medios de 4 menos h. Ahora, ¿cuánto vale la base en función de la altura? ¿Cuánto vale la base mayor en función de la altura? O sea, supónganse que yo estoy a una altura L, a una altura h, perdón, ¿sí? Estoy a una altura h. Acá me encuentro. Entonces, ¿cuánto vale esta base mayor? Esta base menor, perdón. No base mayor. La base mayor siempre va a ser 6, pero la base menor va a ir cambiando en función de h. Entonces, ¿cuánto vale la base menor? Bueno, si ustedes notan, yo puedo trazar esta recta acá, ¿sí? Y como sabemos que la base menor mide 3, entonces acá siempre voy a tener 3. Pero aquí vamos a tener un pedacito que nosotros calculamos y que dijimos que es L. Ese segmento pequeño, ese pedazo de segmento, pues entonces es L. Y entonces, ¿a qué va a ser igual la base menor? ¿Quién me dice? Va a ser igual a 3 más L. O sea que va a ser 3 más 3 medios de 4 menos h. Bueno, ya con esto podemos calcular el volumen en función de h. Entonces, escribamos el volumen en función de h. El volumen en función de h es base mayor más base menor por h medios por L, la longitud del depósito. Entonces nosotros sabemos que la base mayor es 6. Entonces vamos a tener 6 más la base menor que calculamos arriba, que es 3 más 3 medios de 4 menos h, todo multiplicado por h medios y todo multiplicado por la longitud, que nosotros sabemos que es 12.
Entonces, simplifiquemos la fórmula del volumen en función de H. Entonces, el volumen va a ser, bueno, 6 más 3 queda 9, ¿verdad? Entonces, queda 9 más, aquí vamos a tener 3 medios multiplicado por 4. Entonces, si dividimos 4 entre 2, da 2 y por 3 da 6. Entonces, tendríamos más 6 menos 3 medios de H multiplicado por 6H. Y todavía la podemos simplificar un poquito, ¿verdad? Entonces, si simplificamos, tendríamos 9 más 6 da 15, ¿verdad? Entonces, tendríamos igual a lo siguiente, 15 menos 3 medios de H por 6H. Podemos multiplicar todo por 6 para que no quede una fracción ahí. Entonces, 15 por 6, ¿cuánto da? ¿Cuánto da 15 por 6? 15 por 2 da 30, da 90, ¿no? 90. Si da 90. Entonces tendríamos 90 menos. Ahora tendríamos 6 dividido 2 da 3, por 3 da 9. Entonces 90 menos 9H por H. Y ahí está el volumen en función de H. Vamos al siguiente inciso, el inciso B. Y dice, ¿cuál es el volumen dentro del abrevadero cuando la altura del nivel de 5 medios? Entonces calculamos sustituyendo el valor de H por 5 medios. Será entonces 90 menos 9 por 5 medios multiplicado todo por 5 medios. Ustedes me ayudan y me dicen cuánto les quedó o cuánto queda esto. Aquí hace falta un paréntesis. ¿Cuánto les queda? Sería 90 menos 9 por 2.5 multiplicado todo el resultado por 2.5. 168.75. 75. Ok, ahí está la respuesta. El problema está en pies, o sea que el volumen debe estar en pies cúbicos. Pies cúbicos. Ahí está. Bueno, último inciso. Dice, calcule la altura para que el área del espejo del agua sea 40 pies cuadrados. Bueno, aquí es igual el área del espejo de agua. Va a ser igual a la base menor multiplicado por 12. ¿Sí? O sea, como es un rectángulo, entonces se multiplica el lado 1 por el lado 2. El lado 1 es la base menor y el otro lado es fijo, es 12. Entonces nos dicen que ese volumen debe ser 40 pies cuadrados. Entonces igualamos esto a 40. Pero nos recordamos de la expresión para B. La expresión para B está acá. Entonces la expresión para B la habíamos escrito simplificada, creo que... Bueno, no la habíamos escrito simplificada. Si quieren la simplificamos un poquito. Va a ser entonces 3 menos, más. Entonces tendríamos 4 dividido 2 es 2 por 3 es 6. Entonces tendríamos 3 más 6. Sí, 3 más 6 menos 3 medios de H. Entonces acá vamos a tener, utilizando esta ecuación, la sustituimos acá y entonces sabemos que el área va a ser igual a 3 más 6 da 9, ¿verdad? Y entonces tendríamos 9 menos 3 medios de H multiplicado por 12 y eso debe ser igual a 40. Aquí solo nos toca despejar H para terminar este problema. Entonces dividimos 40 dentro de 12. Entonces tenemos lo siguiente, 9 menos 3 medios de H es igual a 40 dentro de 12. Y entonces H va a ser igual a lo siguiente, va a ser 9 menos 40 partido 12. Todo eso multiplicado por 2 y dividido dentro de 3. ¿Cuánto les queda H?
¿Alguien que nos ayude a calcular h? 34 novenos. 34 novenos. Miren, ahí está. Bueno, y ahí está el problema 2. Perdón, problema 4. Y ese valor es en pies, ¿verdad? Porque todo se está trabajando en pies, entonces es 34 novenos de pies. Vámonos al último ejercicio. Bueno, no sé si hay alguna duda o quedó clara la resolución de este problema. Ingeniero, Ujú. yo solo me quedé con una duda con el anterior problema. ¿Sí? Es que el área del hexágono lo calculé con la fórmula que se encuentra en el libro y me dio un resultado totalmente diferente. Entonces, ¿Cuál es la fórmula no que sé se si encuentra en el libro? ¿Es 3 medios? No, es ¿cuánto es? Es 4. es Ujú. un medio por n, por L, por A, que vendría siendo la apotema. L es la longitud de cada lado del Ujú. hexágono. Entonces, no sé si solo podría operarlo Bueno, vamos para a ver ver el en qué me... ejercicio. Por favor. Bueno, la fórmula dice que es un medio de n por L por A, por el apotema. N vale 6, dividido 2 da 3, por L, por el apotema. Entonces esto va a ser igual a 3L por el apotema, que es raíz de 3 medios de L. O sea que va a ser 3... Bueno, vamos a ver qué pasó aquí. Si el apotema ya lo tenemos, es de raíz de 5, ¿verdad? Sí, vamos a ver, sí. Ya tenemos el apotema, pero no tenemos L, ¿verdad? Todavía. Bien, Aquí está. ya lo tenemos. Ahí está, es 2. Ajá, ese. Bueno, entonces veamos. Un medio de n da 3L por el apotema, o sea que queda 3 por L, que es 2 raíz de 5 tercios, multiplicado por el apotema, que es raíz de 5. Bueno, entonces queda lo siguiente. Mire, aquí vamos a hacer una cosa. Note que aquí está raíz de 5 y raíz de 5. ¿Cuánto queda raíz de 5 por raíz de 5? 5. 5 por 2. ¿Cuánto queda? 10. 10. Entonces queda 10. Y aquí queda 3 sobre raíz de 3. ¿Verdad? Si quiere, podemos racionalizar. Y multiplicamos por raíz de 3. Partido raíz de 3. Ya que es igual a eso. Entonces me queda 3 sobre 3 por 10 raíz de 3. Se va y queda lo mismo. Ah, ya entendí. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, por nada. Vámonos al último ejercicio. Tenemos 4 minutos. Disculpe, ingeniero, ¿Sí? es que no sé si podría poner la parte donde hizo el inciso C del cuarto tema, así rapidito, solo para ver bien algo. El inciso C del cuarto tema. Ese azul que está aquí. Ujú. Ok. Es que mi pregunta es por qué, es que se me fue la conexión, pero ¿por qué calculó el lado al principio? El lado. O no es el lado, es que L. yo Está miro que... L. Ajá, ¿qué es esa L? Es Disculpe. esa L. Es esto que está acá. O sea, no, la altura no va a ser la misma. La altura. La altura la medimos desde acá hasta donde hay agua. Esa es la altura del agua. Ujú. ¿Sí? Entonces, recuérdese que nosotros queremos calcular B. ¿Quién es B? B es la base menor. Entonces, esa B va a ser igual a la longitud que hay acá, 3, más la longitud que hay desde este punto hasta este punto que llamamos L. ¿Verdad? Entonces, aquí, para resolver L en función de H, hay que hacer semejanza de triángulos. Pero recuérdese que el triángulo con el que vamos a hacer semejanza es el que está arriba. Ese triángulo tiene dos catetos, uno es L y el otro cateto es 4 menos H.
Ya entendí. Oye, ¿no podemos hacer semejanza con el triángulo grande al principio del volumen? O sea, el que es de altura 4 y base Sí, 3. por eso estamos haciendo semejanza con el triángulo de altura 4, ¿sí? Y, oye, ahí hay un error, ¿verdad? Me acabo de dar cuenta que hay un error. Sí, porque la semejanza era de este con este, ¿verdad? Sí, 4 y este, Exacto. sí. Y aquí hay un error Sí, y esa es yo mi puse, yo pregunta. puse 4 a 6. O sea, puse todo lo que está acá. Bueno, ahí hay un error. Por la hora no nos da tiempo de corregirlo, pero sabemos que esto mide 6. Entonces, ¿cuál es el error? Bueno, que aquí esto mide 3. Entonces aquí no va 6, sino va 3. Entonces eso arruinó todo, ¿verdad? Porque aquí va 3 en lugar de 6 y yo puse 6. Bueno, ¿qué tienen que hacer para corregir el problema? Bueno, cambiar esto y terminar de resolver todo lo que hace falta, porque pues esto va a estar malo, ¿verdad? Sí, porque Disculpe, 6. ingeniero, solo quisiera ver si alguien me puede corroborar mi respuesta. Es que yo sí lo hice con 3. Ah, No sé bueno. si alguien más lo hizo, pero a mí me dio 151.875. No sé si alguien más le dio lo mismo. ¿No? ¿Alguien más le dio lo mismo? Dice el compañero. ¿Cómo fue que dijiste? 151.875. O sea, yo sí hice la semejanza con Con la 3. base 3. Sí, sí, yo lo mismo. Ok. Bueno, entonces ahí ya se corrobora el resultado. Hay dos resultados iguales, entonces seguramente sí lo calculó bien. Bueno, vamos al último ejercicio. Tenemos un minuto, pero vamos a tomarnos un poquito más de tiempo ya que no empezamos a las 10, ¿verdad? Bueno, dice dada la función que está acá, encuentre dominio y rango, indique si la función es 1 a 1. Bueno, esa función es media parábola que abre hacia la derecha, tiene su vértice en menos 2, menos 2. Imagínense ustedes cómo es la media parábola. Entonces aquí tengo menos 2, menos 2, no, perdón, menos 4, menos 4, menos 2. Entonces aquí está el vértice y abre hacia la derecha. Entonces es media parábola y aquí está el vértice, menos 4, menos 2. Bueno, dice encuentre dominio y rango, indique si la función es 1 a 1. Ayuden ustedes, ¿cuál es el dominio? De menos 4 a más infinito. Menos 4 más infinito, correcto. ¿Cuál es el rango? De menos 2 De menos 2. a más infinito. Correcto. Correcto, ahí está. ¿Verdad? Bueno, dice si la función es 1 a 1, encuentre su función inversa indicando su dominio y su rango. Entonces ya tenemos la función f, que está acá, graficada, y ahora queremos encontrar su función inversa. Entonces escribimos y igual a la raíz de x más 4 menos 2. Entonces vamos a despejar la x, pasamos a sumar el 2, tenemos y más 2 igual a la raíz de x más 4. Elevamos toda la ecuación al cuadrado y entonces tenemos y más 2 al cuadrado, ¿sí? Igual a x más 4. Y ahora pasamos a restar el 4 y entonces tenemos que x va a ser igual a y más 2 al cuadrado menos 4. Bueno, esa es x, pero ¿cuál es la función inversa? F inversa, ¿cuál será? X más 2 al cuadrado menos 4, pero hay que restringir el dominio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hay que restringir el dominio. Entonces, ayúdenme ustedes. ¿Cómo restringimos el dominio? ¿Dónde tiene el vértice esta parábola? ¿Dónde tiene el vértice? Creo que lo tiene en menos 4, menos 2, ¿no? No, en menos 2, menos 4.
Ahí tiene el vértice en menos 2, menos 4. Y ahora, ¿cuál tiene que ser el dominio? Para que sea la función inversa. Porque esta función, si la escribo como tal, no tiene inversa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es 1 a 1. Entonces, ¿cuál creen ustedes que debe ser el dominio? El dominio creo que podría ser mayor o igual a menos 2. Sí, correcto. Aquí noten ustedes una cosa. El dominio de la función inversa es el rango de la función. ¿Sí? Repitiendo, el dominio de la función inversa debe ser el rango de la función. O sea que debe ser menos 2 al infinito. Bueno, dice, indique su dominio y su rango. ¿Y cuál es el rango? El dominio. El dominio de esta. O sea que se invierte el dominio del rango. Va a ser de menos 4 al infinito. Bueno, dice dibujen un mismo sistema coordenado f de x y f inversa. Entonces vamos a dibujarla. Solo colocamos el vértice adecuadamente. Permítanme. Por acá, en menos 2 en x, menos 2 en x y 4 y menos 4 en y. O sea que por acá. Ahí está el vértice. Y dibujámoslo en otro color si quieren en verde. Pues ahí estaría la gráfica de f inversa. Bueno, y calcule esto. Para terminar. F evaluado en f inversa. Entonces, terminemos con eso nuestra clase. Entonces me piden calcular la composición de f con f inversa. F, composición, f inversa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que voy a calcular f valuado en la f inversa, o sea, en x más 2 al cuadrado menos 4. Y eso a su vez va a ser igual a esa expresión valuada en esta que está aquí arriba. O sea, va a ser la raíz de x más 2 al cuadrado menos 4, ¿verdad? Y todo eso al cuadrado, vamos a ver, no, todo eso más 4 y menos 2. Entonces lo vamos a hacer. Entonces al simplificar eso, noten que se va el 4 con el 4. Luego me queda la raíz cuadrada de x más 2 al cuadrado con raíz cuadrada, se anula. Y eso me queda x más 2 menos 2 y eso es igual a x. Está resuelto el último inciso. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿O todo está claro? Menos 4, ¿qué le pasó? Perdón, no escuché bien. ¿Cómo dice? Al menos 4, ¿qué le pasó? El menos 4. El menos 4. ¿Qué menos 4? ¿Este que está aquí, dice usted? Ajá. Aquí está. Se va con este 4. Ah, sí. Gracias. Bueno, pues nada. ¿Alguna otra pregunta? No, ingeniero, feliz día. Bueno, muchas gracias. Antes de que se vayan, les vuelvo a recordar que mañana es el examen.